Imagina que llevas años viendo cómo los autos de lujo suben de precio, mientras al mismo tiempo los fabricantes te dicen que necesitas pagar cada vez más para obtener tecnología realmente avanzada. Pantallas más grandes, más potencia, mejores asistentes de conducción, interiores más sofisticados. Y cuando finalmente sumas todo eso, el precio fácilmente supera los $80,000, $100,000 o incluso $150,000. Ahora imagina que aparece un auto que toma prácticamente todas esas ideas, las mete dentro de una carrocería completamente eléctrica, le agrega cerca de 955 caballos de fuerza, tecnología de conducción avanzada y un interior que parece diseñado para un automóvil de 6 cifras. Y después alguien te dice cuánto cuesta. Ahí es donde comienza el problema. Porque este no es simplemente otro automóvil chino intentando competir con Tesla, BMW o Mercedes. Este es el Avatar 12 2026. Y si las cifras que acompañan a esta máquina se mantienen, hay algo mucho más interesante detrás de este vehículo. No se trata solamente de construir un auto rápido. Se trata de demostrar que el concepto tradicional de automóvil premium está empezando a cambiar. Y eso podría afectar directamente a los autos que probablemente tú y yo veremos en las carreteras durante los próximos años. Así que quédate hasta el final, porque vamos a llegar al punto que probablemente más va a incomodarte: el precio. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender por qué este auto llama tanto la atención desde el primer segundo. Porque acercarte al Avatar 12 no se siente como acercarte a un sedán convencional. La primera impresión es completamente diferente. Su diseño parece venir de un automóvil del futuro. La carrocería es larga, baja y extremadamente aerodinámica, con una silueta que mezcla las proporciones de un gran sedán con la elegancia de un coupé. Y aquí hay algo importante. Avatar no necesitó colocar una parrilla gigantesca ni llenar el frontal de entradas de aire falsas para hacerlo agresivo. Al contrario, la parte delantera es limpia, minimalista, pero al mismo tiempo tiene una presencia enorme. Los grupos ópticos tienen una firma luminosa muy delgada y tecnológica, mientras que las líneas de la carrocería están diseñadas para que el aire prácticamente resbale sobre el vehículo. De hecho, una de las cifras que más llama la atención es su coeficiente aerodinámico, situado alrededor de 0,21. Y eso no es solamente una cifra bonita para poner en una presentación. En un vehículo eléctrico, cada pequeña mejora aerodinámica puede ayudar a reducir el consumo energético y aumentar la autonomía. Y Avatar parece haber entendido perfectamente esa lógica. Pero espera, porque hay un detalle en el exterior que probablemente no esperabas encontrar. Mira hacia la parte frontal. Ese panel negro que parece simplemente parte del diseño. No lo que es una superficie interactiva integrada en el exterior del vehículo. Puede utilizarse para mostrar información, estados del vehículo e incluso diferentes animaciones. Es uno de esos detalles que parecen pequeños hasta que recuerdas algo. Estamos hablando de un automóvil que pretende competir en una categoría donde durante décadas las marcas tradicionales han vendido tecnología como uno de los principales argumentos para justificar precios enormes. Y aquí tienes una marca relativamente joven intentando convertir el exterior del automóvil en una interfaz. Pero todavía hay más. Porque si observas los laterales, empiezas a entender hasta qué punto Avatar quiso llevar este diseño hacia el futuro. Las puertas son sin marco, las manijas están prácticamente integradas en la carrocería. Y en lugar de utilizar los tradicionales espejos laterales, encontramos cámaras que reducen todavía más la resistencia aerodinámica y cambian por completo la apariencia del vehículo. Pero entonces llegamos a la parte trasera. Y aquí es donde el Avatar 12 hace algo que todavía resulta extraño incluso para un automóvil tan futurista. No tienes una ventana trasera convencional. En su lugar, la parte posterior utiliza una superficie completamente cerrada y la información de lo que ocurre detrás puede mostrarse mediante un sistema de visión digital. Puede parecer una decisión puramente estética, pero también representa una filosofía. Avatar está eliminando elementos tradicionales del automóvil para reemplazarlos por tecnología. Es exactamente el tipo de decisión que hace que algunas personas digan, esto es el futuro, mientras otras probablemente respondan, ¿por qué complicar algo que ya funcionaba? Y precisamente ahí está lo interesante, porque este auto no está intentando gustarle a todo el mundo, está intentando demostrar que existen otras maneras de construir un automóvil premium. Incluso las luces traseras siguen esa filosofía. Son delgadas, horizontales
y prácticamente se integran con la carrocería. Y cuando el vehículo está detenido, la silueta parece casi una escultura. Pero todo esto sería simplemente diseño si no existiera algo mucho más importante debajo de esa carrocería: potencia. Porque Avatar no tomó un automóvil elegante y simplemente le colocó un motor eléctrico suficiente para moverlo. Hizo prácticamente lo contrario. Creó una máquina que puede entregar una cifra de potencia que hace que muchos deportivos tradicionales parezcan modestos. Estamos hablando de una configuración de 3 motores eléctricos y tracción integral, con una potencia cercana a los 955 caballos de fuerza. Sí, casi 1000 caballos, en un automóvil familiar de lujo. Y aquí es donde el Avatar 12 comienza a entrar en un territorio completamente diferente. Porque con semejante cantidad de potencia, la pregunta deja de ser si el automóvil puede acelerar rápido. La verdadera pregunta es: ¿qué tan rápido puede hacerlo sin perder el control? La respuesta está en toda la arquitectura electrónica que trabaja detrás, y eso los lleva directamente a una de las partes más interesantes del Avatar: su batería. Este automóvil utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios, diseñada para permitir cargas extremadamente rápidas. La batería puede recuperar una cantidad considerable de autonomía en apenas unos minutos cuando se utiliza un cargador de alta potencia. Y esto cambia algo fundamental. Porque durante años uno de los argumentos más utilizados contra los vehículos eléctricos fue precisamente el tiempo necesario para cargarlos. Pero cuando una plataforma eléctrica puede recuperar cientos de kilómetros de autonomía durante una parada relativamente corta, la conversación comienza a cambiar. Ya no estás hablando simplemente de un auto eléctrico, estás hablando de una plataforma tecnológica completa. Y aquí aparece otro detalle que puede ser todavía más importante para algunos compradores. Porque no todos quieren depender exclusivamente de una batería, especialmente cuando hablamos de países donde la infraestructura de carga todavía está creciendo. Por eso existe otra configuración del Avatar 12 que utiliza un sistema de autonomía extendida. En lugar de utilizar el motor de gasolina para mover directamente las ruedas, este funciona como generador para producir energía y mantener alimentado el sistema eléctrico. Eso significa que puedes mantener la experiencia de conducción eléctrica y al mismo tiempo reducir considerablemente la ansiedad por autonomía en viajes largos. Y para mercados como Estados Unidos, Latinoamérica o incluso determinadas regiones de Europa, esa combinación podría ser especialmente interesante, porque resuelve uno de los mayores obstáculos que todavía existen para la adopción masiva de vehículos eléctricos. Pero ahora viene algo todavía más impresionante. Tenemos un auto de casi 1000 caballos. Tenemos una arquitectura de 800 voltios. Tenemos una versión capaz de utilizar un generador de gasolina para extender el alcance. Entonces la pregunta inevitable es: ¿cómo demonios controla todo esto el conductor? Porque tener 955 caballos de fuerza es impresionante. Pero si la tecnología no puede ayudarte a utilizar esa potencia de forma segura, solamente tienes una cifra gigantesca en una ficha técnica. Y Avatar parece haber pensado precisamente en eso. El vehículo incorpora un conjunto de sensores, cámaras y tecnología de percepción desarrollada alrededor del ecosistema tecnológico de Huawei. La idea es que el automóvil pueda interpretar constantemente lo que ocurre a su alrededor. Vehículos, peatones, obstáculos, carriles, intersecciones y situaciones que aparecen de manera repentina. No estamos hablando simplemente de un control de crucero adaptativo convencional. La propuesta apunta mucho más lejos. El automóvil utiliza sensores avanzados, radares y cámaras para construir una representación del entorno y utilizarla en diferentes funciones de asistencia a la conducción. Y eso incluye desde maniobras complejas en ciudad hasta estacionamiento automatizado. Pero aquí quiero detenerme un segundo, porque esta es precisamente la parte donde mucha gente se equivoca. No estamos viendo solamente una carrera por fabricar el automóvil con más potencia. Estamos viendo una carrera por fabricar el automóvil que pueda hacer más cosas por ti. Y esa diferencia puede ser enorme. Porque dentro de algunos años quizá nadie se sorprenda porque un sedán tenga 900 caballos. Lo verdaderamente impresionante será que pueda llevarte a casa, encontrar un espacio de estacionamiento, reconocer el entorno y ayudarte a evitar situaciones que antes dependían completamente de tus reflejos. Y ahora imagina todo eso dentro de una cabina que, según lo que promete Avatar, está diseñada para competir directamente con los mejores interiores de lujo del mundo.
porque hasta este momento solo hemos hablado del exterior, la potencia y la tecnología. Todavía no hemos abierto las puertas. Y créeme, ahí es donde este automóvil comienza a jugar su carta más peligrosa. Porque si por fuera parece una nave espacial, por dentro podría ser que un automóvil de lujo tradicional de $100,000 empiece a parecer demasiado viejo. Y entonces abres la puerta. Y es aquí donde el Avatar 12 deja de parecer simplemente un automóvil eléctrico extremadamente potente y empieza a mostrar cuál es realmente su objetivo. Porque si esperabas encontrar un interior lleno de botones, pantallas colocadas al azar y materiales que intentan aparentar lujo, te vas a llevar una sorpresa. La cabina del Avatar 12 parece diseñada alrededor de una idea muy sencilla: hacer que la tecnología desaparezca dentro de la experiencia. El tablero es limpio, horizontal y extremadamente minimalista. No tienes la sensación de estar sentado frente a una máquina, más bien parece una sala tecnológica donde cada elemento tiene una función específica. Y justo frente al conductor aparece uno de los elementos más llamativos de toda la cabina. Una enorme pantalla panorámica que prácticamente atraviesa el tablero de lado a lado. Pero no está ahí solamente para llamar la atención. La información del vehículo, navegación, cámaras y diferentes funciones pueden integrarse dentro de este enorme espacio digital. Y aquí aparece algo que me parece especialmente interesante. En lugar de obligarte a mirar constantemente una pequeña pantalla central, el Avatar intenta colocar la información exactamente donde tus ojos necesitan encontrarla. La experiencia se siente más cercana a un avión moderno que a un automóvil tradicional. Pero la tecnología no termina ahí. El sistema de entretenimiento está profundamente integrado con el ecosistema de Huawei. Y eso significa que el automóvil puede convertirse prácticamente en otro dispositivo inteligente dentro de tu vida. Tu teléfono, tus aplicaciones, la navegación, la música, las llamadas, los controles del vehículo. Todo comienza a formar parte de una misma experiencia. Y mientras algunas marcas todavía están intentando conseguir que sus sistemas multimedia funcionen sin congelarse, Avatar está tratando de convertir el automóvil en una plataforma tecnológica completa. Pero hay algo todavía más importante. La tecnología no sirve de nada si el automóvil no resulta cómodo. Y aquí el Avatar 12 parece haber entendido perfectamente el concepto de vehículo premium. Los asientos están diseñados para viajes largos, con materiales de alta calidad y diferentes configuraciones dependiendo de la versión. La posición de conducción es baja, pero al mismo tiempo ofrece una excelente visibilidad hacia el exterior. Y detrás, hay espacio suficiente para que el automóvil pueda funcionar perfectamente como vehículo familiar. Eso es importante porque estamos hablando de un automóvil que visualmente parece un gran coupé, pero en la práctica intenta mantener la funcionalidad de un sedán de lujo. Puedes llevar pasajeros, equipaje, equipo de trabajo, y todo sin tener que sacrificar completamente la experiencia premium. Y aquí aparece otra de esas pequeñas decisiones que demuestran que Avatar no quería construir solamente un automóvil bonito. La cabina está llena de pequeños espacios de almacenamiento. Los materiales están cuidadosamente integrados. La iluminación ambiental puede transformar completamente la atmósfera del interior. Y dependiendo de la configuración, puedes encontrar elementos que normalmente esperarías solamente en vehículos mucho más caros. Asientos con funciones de masaje, calefacción y ventilación, sistema de sonido de alta calidad, carga inalámbrica, múltiples conexiones USB-C y controles digitales que permiten personalizar prácticamente todos los aspectos de la experiencia. Pero hay un elemento que cambia completamente la percepción del automóvil: el techo. La superficie acristalada crea una sensación de amplitud enorme. Cuando la luz entra desde arriba, la cabina parece mucho más grande de lo que realmente es. Y durante la noche, la experiencia cambia por completo. Las luces de la ciudad se reflejan sobre el cristal. La iluminación ambiental transforma el interior. Y de repente entiendes que Avatar no está intentando venderte solamente transporte. Está intentando venderte una experiencia. Y eso nos lleva directamente a una pregunta importante. ¿Por qué una marca relativamente joven está invirtiendo tanto en crear un automóvil capaz de competir contra nombres que llevan décadas construyendo vehículos premium? La respuesta está en el cambio que está ocurriendo dentro de la industria. Durante mucho tiempo, las marcas tradicionales tuvieron una ventaja enorme. Tenían la experiencia, tenían la red de concesionarios,
tenían la reputación. Y tenían una cosa todavía más importante, la percepción de que un automóvil caro debía venir de una marca tradicional. Pero el vehículo eléctrico cambió muchas de esas reglas, porque cuando desaparece el motor de combustión tradicional, una parte importante de la ingeniería del automóvil cambia. La electrónica adquiere un protagonismo enorme. El software se vuelve fundamental. La batería pasa a ser uno de los componentes principales. La conducción asistida depende cada vez más de sensores y procesamiento. Y las empresas tecnológicas empiezan a tener un papel que antes prácticamente no existía. Eso es exactamente lo que representa el Avatar 12. No es simplemente un producto de una empresa automotriz, es el resultado de una colaboración donde diferentes compañías aportan capacidades completamente distintas. Avatar aporta el diseño y la fabricación del vehículo. Chang'an aporta una enorme experiencia industrial. Y Huawei aporta una parte fundamental de la tecnología electrónica y de conducción inteligente. Esa combinación es precisamente lo que hace que este automóvil resulte tan interesante. Porque mientras algunas marcas tradicionales tienen décadas de experiencia fabricando motores, las nuevas empresas están construyendo automóviles alrededor del software. Y esa diferencia puede terminar siendo decisiva. Pero hay algo que todavía no hemos respondido. ¿Cómo se siente realmente conducirlo? Porque podemos hablar durante horas de pantallas, sensores y caballos de fuerza, pero al final del día, un automóvil tiene que moverse. Y aquí el Avatar 12 vuelve a sorprender. La versión de 3 motores entrega una respuesta prácticamente instantánea. No existe ese retraso que muchas personas están acostumbradas a sentir cuando aceleran un automóvil de combustión. Presionas el acelerador y la potencia aparece inmediatamente. La aceleración es brutal. Pero lo interesante es que el automóvil no intenta transmitir esa fuerza de una manera salvaje. La electrónica se encarga de administrar constantemente la entrega de potencia. Eso permite que puedas conducirlo tranquilamente por la ciudad. Y cuando encuentras una carretera despejada, descubrir de repente que tienes una cantidad absurda de potencia disponible. Es una especie de doble personalidad. Durante la mañana puede llevarte tranquilamente al trabajo. Por la noche puede convertirse en una máquina capaz de acelerar como un deportivo. Y esa versatilidad es una de las grandes ventajas de los vehículos eléctricos de alto rendimiento. Pero el Avatar 12 no quiere ser solamente rápido. La suspensión y el sistema de control del vehículo están diseñados para mantener una conducción estable y confortable. Y esto es especialmente importante en un automóvil tan pesado y potente. Porque controlar casi 1000 caballos de fuerza no depende solamente de los motores. Depende de cómo el automóvil transmite esa fuerza al suelo, cómo responde al volante, cómo frena, cómo mantiene la carrocería estable y cómo adapta constantemente su comportamiento. Por eso la tecnología de conducción inteligente vuelve a aparecer. Los sensores trabajan constantemente para entender el entorno. Las cámaras identifican los carriles, los radares detectan objetos, y el sistema puede ayudar al conductor en diferentes situaciones. En ciudad, en carretera, durante el estacionamiento y en determinadas maniobras que requieren mayor precisión. Pero aquí quiero hacer una pausa. Porque existe una diferencia enorme entre decir que un automóvil tiene conducción asistida y decir que el automóvil puede conducirse completamente solo. Y nosotros no necesitamos confundir ambas cosas. El objetivo de esta tecnología es reducir la carga del conductor y hacer que ciertas situaciones sean más fáciles. No convertirte en pasajero y permitirte ignorar la carretera. Esa distinción es fundamental y probablemente será todavía más importante durante los próximos años. Porque la industria está entrando en una etapa donde los fabricantes compiten no solamente por ofrecer más potencia, sino por ofrecer más inteligencia. Y precisamente ahí el Avatar 12 tiene una ventaja importante. Su arquitectura electrónica está preparada para recibir actualizaciones y nuevas funciones. Eso significa que el automóvil que compras hoy puede evolucionar con el tiempo. Y esa idea cambia completamente la relación entre propietario y vehículo. Antes comprabas un automóvil y sus capacidades prácticamente quedaban congeladas. Si querías algo nuevo, tenías que cambiar de automóvil. Ahora la situación comienza a ser diferente. El software puede modificar determinadas funciones. Los sistemas pueden mejorar, la interfaz puede evolucionar y algunas capacidades pueden llegar posteriormente mediante actualizaciones. En otras palabras, el automóvil empieza a comportarse más como un dispositivo tecnológico.
Y eso nos lleva al verdadero problema para las marcas tradicionales, porque cuando un comprador empieza a evaluar un automóvil de esta manera, ya no compara únicamente motores, compara ecosistemas, compara tecnología, compara actualizaciones, compara autonomía, compara velocidad de carga, compara asistentes de conducción y, por supuesto, compara precio. Y aquí es donde la historia del Avatar 12 se vuelve realmente peligrosa, porque si este automóvil costara $150,000, podríamos decir que es impresionante. Pero no necesariamente sería revolucionario. El verdadero impacto aparece cuando miramos cuánto cuesta. Dependiendo de la versión y del mercado, el Avatar 12 puede situarse en un rango muy inferior al de muchos de sus rivales occidentales de características similares. Y eso significa que el comprador podría obtener algo que visualmente parece un automóvil de lujo europeo, con tecnología que recuerda a una empresa tecnológica, y prestaciones de automóvil deportivo, sin tener que pagar necesariamente el precio tradicional de todas esas cosas juntas. Y ahí aparece una pregunta que probablemente muchos compradores se harán. Si una marca relativamente nueva puede ofrecer todo esto por mucho menos dinero, ¿qué está justificando realmente el precio de los automóviles premium tradicionales? Porque durante décadas aceptamos que un automóvil de lujo tenía que ser caro. Pero quizás el verdadero cambio no sea que los autos chinos se estén volviendo mejores. Quizás el verdadero cambio sea que nos está obligando a cuestionar cuánto debería costar un automóvil moderno. Y todavía falta hablar de algo que puede decidir si toda esta propuesta tiene sentido o no: la autonomía. Porque puedes tener 955 caballos, puedes tener pantallas gigantes, puedes tener sensores por todas partes, pero si la batería no puede acompañarte durante un viaje largo, todo lo demás pierde importancia. Y precisamente aquí es donde el Avatar 12 tiene otra carta escondida. Una carta que podría convertirlo en mucho más que un automóvil eléctrico espectacular. Porque dependiendo de la versión, este automóvil puede ofrecer una solución completamente diferente al problema de la autonomía. Y cuando entendemos cómo funciona, la historia cambia otra vez. Porque el Avatar 12 no está intentando convencerte de que el futuro será exclusivamente eléctrico. Está intentando demostrar que quizá el futuro pueda utilizar ambas tecnologías al mismo tiempo. Y aquí llegamos al punto que probablemente más sorprende del Avatar 12. Porque después de hablar de diseño, tecnología, potencia y conducción inteligente, todavía queda una pregunta que puede definir completamente la experiencia. ¿Qué ocurre cuando quieres viajar lejos? En un automóvil eléctrico tradicional la respuesta parece sencilla: buscas un cargador, te detienes, esperas y continúas. Pero Avatar entendió que para muchos compradores esa sigue siendo una de las mayores barreras para dar el salto definitivo al eléctrico. Por eso existe una alternativa: la versión con extensor de autonomía, y aquí aparece una diferencia fundamental. El pequeño motor de combustión que incorpora esta configuración no está pensado para mover directamente las ruedas como ocurriría en un híbrido tradicional. Su función principal es generar energía. El automóvil continúa siendo impulsado por electricidad. Eso significa que conservas gran parte de la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico, pero reduces considerablemente la ansiedad de autonomía. Y esta combinación tiene muchísimo sentido para alguien que utiliza el automóvil de dos maneras completamente diferentes. Durante la semana, electricidad. Desplazamientos urbanos, tráfico, trabajo, compras, recorridos cortos. Y cuando llega el fin de semana, carretera, kilómetros, viajes largos, lugares donde quizá no exista un cargador rápido a pocos kilómetros. En ese momento entra en juego el generador, y el automóvil puede continuar avanzando. Es una solución que intenta eliminar uno de los mayores inconvenientes del vehículo eléctrico sin abandonar sus principales ventajas. Y eso podría ser especialmente importante en mercados donde la infraestructura de carga todavía está creciendo. Porque, seamos honestos, la transición eléctrica no está ocurriendo al mismo ritmo en todos los países. Hay ciudades donde puedes encontrar cargadores prácticamente en cualquier lugar, y existen regiones donde recorrer largas distancias todavía requiere planificación. Por eso un automóvil capaz de combinar ambas tecnologías puede tener un atractivo enorme. Pero hay otra cifra que merece nuestra atención: la autonomía. Dependiendo de la configuración y del ciclo de homologación utilizado, el Avatar 12 puede ofrecer cifras que lo colocan cómodamente dentro del territorio de los grandes viajeros eléctricos. Y eso cambia la conversación.
porque ya no estás hablando de un automóvil que solamente sirve para desplazamientos urbanos. Puedes imaginarlo viajando entre ciudades. Puedes utilizarlo para largas jornadas en carretera. Puedes recorrer cientos de kilómetros sin sentir que la batería se convierte en una preocupación constante. Y cuando finalmente necesitas energía, la arquitectura de carga rápida permite reducir considerablemente el tiempo detenido. Eso significa que el viaje comienza a parecerse mucho más al de un automóvil convencional. Llegas, conectas, descansas unos minutos y vuelves a la carretera. Pero el verdadero potencial aparece cuando juntamos todas las piezas. Diseño llamativo, interior premium, tecnología avanzada, conducción inteligente, potencia elevada, autonomía considerable y una alternativa con extensor de autonomía. Todo dentro de un automóvil que, en determinados mercados, puede costar considerablemente menos que algunos rivales occidentales con características equivalentes. Y aquí es donde el Avatar 12 deja de ser simplemente un automóvil interesante. Se convierte en una señal de lo que está ocurriendo dentro de la industria. Porque hace unos años habría sido muy difícil imaginar una marca relativamente joven intentando competir directamente contra los grandes nombres europeos del segmento premium. Hoy, ya no parece una idea tan extraña. Y esto es importante para ti como comprador, porque la competencia obliga a todos a mejorar. Si una empresa consigue ofrecer más tecnología por menos dinero, las demás tienen dos opciones: bajar precios o aumentar lo que ofrecen. Y en ambos casos, el beneficiado termina siendo el consumidor. Pero todavía existe una barrera, una que ningún número de potencia, autonomía o tecnología puede solucionar por sí solo: la confianza. Porque comprar un automóvil no es lo mismo que comprar un teléfono. Un teléfono puede durar unos cuantos años. Un automóvil puede acompañarte durante una década. Y cuando hablamos de vehículos eléctricos altamente tecnológicos, la confianza en la marca, el servicio postventa y la disponibilidad de repuestos se vuelve fundamental. Ahí es donde Avatar todavía tiene un camino importante por recorrer en muchos mercados internacionales. No necesariamente porque sus productos sean inferiores, sino porque la reputación necesita tiempo. Los consumidores quieren saber cómo envejecen las baterías, cómo responde el software después de varios años, qué ocurre cuando aparece una avería, cuánto cuesta mantenerlo, y sobre todo, si la marca seguirá allí cuando el automóvil tenga 10 años. Ese será uno de los grandes desafíos, porque construir un automóvil espectacular puede hacerse. Construir una marca que genere confianza durante décadas es mucho más difícil. Y precisamente por eso la expansión internacional de Avatar será tan interesante de observar. Si consigue entrar en nuevos mercados con precios competitivos, una buena red de servicio y productos capaces de mantener esta propuesta, la historia puede cambiar rápidamente. Porque el Avatar 12 no necesita convencer a todo el mundo. Solo necesita convencer a una parte de los compradores de que existe una alternativa. Una alternativa a los sedanes tradicionales. Una alternativa a los grandes eléctricos de lujo. Una alternativa a pagar una fortuna simplemente por llevar un emblema conocido en el capó. Y quizá esa sea la mayor amenaza para las marcas tradicionales. No que Avatar vaya a reemplazarlas mañana, sino que está demostrando que el consumidor tiene más opciones que antes. Y cuando el consumidor tiene opciones, las reglas cambian. Ahora piensa por un momento en la experiencia completa. Sales de casa por la mañana, el automóvil está cargado, abres la puerta, te encuentras con una cabina silenciosa, las pantallas se encienden, el sistema reconoce tus preferencias, la navegación calcula la ruta, el automóvil comienza a moverse prácticamente en silencio. En la ciudad tienes tecnología que te ayuda a mantenerte seguro, en carretera tienes potencia suficiente para adelantar sin esfuerzo, y cuando llega el momento de viajar realmente lejos, tienes una arquitectura que puede darte tranquilidad incluso cuando los cargadores no aparecen por ninguna parte. Eso es lo que hace interesante al Avatar 12. No es perfecto, y probablemente no pretende serlo, pero reúne en un solo producto varias de las tendencias que están definiendo el automóvil moderno: electrificación, software, conducción asistida, diseño digital, carga rápida, extensores de autonomía y una nueva filosofía de precio. Pero hay algo todavía más profundo. Durante décadas nos acostumbramos a medir un automóvil por su motor, después empezamos a medirlo por su potencia, luego por su consumo,
Ahora estamos entrando en una época donde tendremos que medirlo también por su capacidad tecnológica. Y en esa nueva competencia, las empresas que tradicionalmente no tenían un lugar en la industria están entrando con una velocidad impresionante. Avatar es solamente una de ellas, y si este automóvil representa una muestra de lo que pueden hacer hoy, imagina lo que podrían estar preparando para los próximos 5 o 10 años. Porque quizá dentro de unos años ya no nos sorprenda ver vehículos de este nivel tecnológico procedentes de China. Quizá lo sorprendente sea encontrar una marca tradicional que todavía no haya conseguido adaptarse. Y ahí está la verdadera historia. El Avatar 12 no necesita ser el mejor automóvil del planeta. No necesita destruir a Tesla. No necesita reemplazar a Mercedes. No necesita convertirse inmediatamente en el nuevo referente del lujo. Lo que necesita hacer es algo mucho más sencillo: demostrar que existe otra forma de construir un automóvil premium. Una donde el diseño no está separado de la tecnología, donde el software tiene tanta importancia como la mecánica, donde la inteligencia artificial y los sensores forman parte de la experiencia, y donde el precio ya no necesariamente depende de la cantidad de décadas que tenga el logotipo. Por eso cuando vuelves a mirar este automóvil, ya no ves simplemente una silueta futurista, ves una declaración de que la industria está cambiando, y que probablemente está cambiando mucho más rápido de lo que muchos esperaban. El Avatar 12 representa precisamente esa transición. Un automóvil nacido de la combinación entre ingeniería automotriz, tecnología electrónica y una nueva visión del lujo. Y quizá lo más interesante es que esto apenas comienza. Porque si una marca relativamente joven ya puede ofrecer este nivel de producto, la próxima generación podría ser todavía más ambiciosa, más rápida, más inteligente, más eficiente y mucho más difícil de ignorar. Así que ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Comprarías un automóvil como el Avatar 12 si llegara oficialmente a tu país? ¿Preferirías su versión completamente eléctrica o elegirías el extensor de autonomía para viajar sin preocupaciones? Y sobre todo, ¿crees que las marcas tradicionales todavía tienen una ventaja real frente a esta nueva generación de fabricantes? Déjamelo en los comentarios, porque aquí en Yorman Motors no solamente hablamos de automóviles, hablamos de hacia dónde está avanzando la industria. Y si algo nos está demostrando el Avatar 12, es que el futuro del automóvil ya no viene de un solo lugar. Viene de las empresas capaces de combinar diseño, tecnología, eficiencia y una idea diferente. Y cuando esas 4 cosas se encuentran, puede aparecer algo como esto. Un automóvil que hace unos años habría parecido imposible, y que hoy ya está circulando por las carreteras. Así que si disfrutaste esta historia, suscríbete a Yorman Motors, deja tu like y comparte este video con esa persona que todavía piensa que los nuevos fabricantes no pueden competir con los grandes nombres. Porque si este es el nivel al que está llegando la nueva generación, lo que viene después podría cambiar para siempre la industria que conocemos. Nos vemos en el próximo video.